a un video más y a este canal. Vaya joya que tengo hoy, es un fierrazo. Ustedes lo están viendo, es el Mercedes-Benz Clase 200, conocido por enmarcar prestigio, lujo y comodidad. Este es la evolución. Se ha actualizado presentando cambios en su diseño exterior e interior con rasgos de diseños modernos. Ya lo van a ver. Ahora les voy a contar absolutamente todo de este modelo, lo que tienen que saber y claro, mi opinión. Entonces, vamos a lo nuestro. Pero antes de iniciar, recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos videos, pruebas de manejo, etcétera. Bueno, quiero mencionarles que esta es una única configuración la que voy a probar con este motor de 2 litros turbo con una caja automática de 9 velocidades 9G Tronic. Entonces, ahora sí, vamos a lo nuestro. Bien amigos, vamos a analizar a este compañero Mercedes-Benz Clase E que ha sufrido una actualización y que es afortunado porque aparece después de su hermano mayor, el Clase S, y con esto me refiero a que obtiene la mayor parte de los juguetitos de la Clase S. Importante mencionar que por el momento está disponible solo una única versión E200, que es la que vamos a probar. Dicho esto, vamos a lo nuestro. ¿Qué les parece el diseño? Se le ve muy perfilado y en completa sintonía con las innovaciones estéticas actuales. Tiene buena presencia. Nada más ver la parte frontal, esta máscara con el logo de Mercedes muy bien plantado, estos faros delanteros LED High Performance que me transmiten la certeza de que estamos frente a una de las gamas más estéticas de Mercedes. Por el lateral, miren, se aprecia un diseño con una actitud madura y con un equipamiento extremadamente bien ejecutado. Se siente digno de estar en esta clase de vehículos de alta gama. Posee estos aros de 19 pulgadas con un diseño muy atractivo, ¿no creen? Con llantas Michelin Run Flat, que es este sistema de pinchado de neumáticos, y el tubo de escape visible en la parte posterior que sí le sientan muy bien. Y claro, es muy espacioso y esto gracias a sus medidas. Tiene 4,93 metros de largo, una distancia entre ejes de 2,93 metros, un alto de 1,46 metros, un ancho de 1,85 metros y el despeje libre al suelo es de 15 centímetros. Tenemos la llave de fácil acceso, pero antes miren este diseño y este color, ¡qué cool está! Ahora sí ponemos la llave en nuestro bolsillo. Entrada de fácil acceso, un ángulo de apertura bastante bueno, muy práctico y claro, punto aparte tenemos que hacer mención a estos materiales, a la calidad. Si bien es cierto, claro, es lo que tú esperas de un Mercedes-Benz, de todas maneras. Pero miren qué bien lo ha hecho, bastante bien puesta esta propuesta. Miren los materiales, la texturas, este material de madera negro, de poros abiertos, como le llama la marca. Todos los materiales son suaves al tacto, revestidos. Aquí no hay, he tratado de encontrar algún plástico duro, pero no. Exceptuando estos posavasos, la verdad que todo está bastante bien puesto, muy bien ensamblado. Nada suena, todo es de muy buena calidad. Y claro, si bien es cierto, vamos a encenderlo. Dicho sea paso, tenemos el botón de encendido Start Stop. Lo que se roba la mirada definitivamente es este cuadro de instrumentos, este centro muy bien planteado, estas dos pantallas integradas en todo lo largo que son de 12,3 pulgadas, digital, a color, táctil, muy intuitiva. Y bueno, todo en este vehículo es eléctrico, desde los asientos, que las posiciones tiene 3 hasta 3 memorias. Entonces yo que soy un poco más baja, ven, estamos regulándolo tanto en distancia como en altura. El volante también es regulable tanto en altura y en profundidad. De hecho, cuando tú lo enciendes, ya se queda en la última posición puesto.
Y bueno, sí, ya que estoy por aquí, tengo que mencionar que este es un nuevo volante. A mí me gusta bastante, excepto por el negro piano, que por aquí sí, bueno, se ensucia de todas maneras. En la grabación que hemos estado, hemos tenido que estar limpiándolo, pero fuera de eso, acá tenemos unos touchpad, ¿no? En la de derecha es para interactuar con el sistema de infoentretenimiento y el de la izquierda es para interactuar con el cuadro de instrumentos. Además que tenemos el control crucero, el limitador de velocidad para contestar las llamadas, etcétera, las paletas por detrás y claro, como también lo hemos visto en algunos modelos de Mercedes, esta caja que es una automática de 9 velocidades que está aquí, ¿no? Para hacer los cambios, está bastante bien puesta. El freno de mano, que es electrónico, lo encontramos por aquí, al igual que la iluminación para poder regularla. Las rejillas del aire acondicionado, miren, son bastante Mercedes. Aquí tenemos como estas perillas para regular también la temperatura. Por debajo ya nos vamos por aquí. Tenemos la climatización, todos los botones, pero también podemos regular también la temperatura, tanto frío o caliente, desde la pantalla que es táctil, dicho sea de paso, y atajos para ir a la radio, el sistema de navegación. Y ya por debajo tenemos dos posavasos, tenemos una entrada de tipo C, por aquí un encendedor. Aquí está como que también hay un pequeño espacio. Me hubiera gustado que tuviera un cargador inalámbrico de todas maneras. Es un vehículo de alta gama, de lujo, entonces esto también es necesario. Y el touchpad, que está bastante bien, intuitivo, para navegar por el sistema de infoentretenimiento, pero ojo, esto sigo diciendo que es para el copiloto. Si estás manejando, no hacerlo. Los modos de manejo que van cambiando de color, el Sport, Sport Plus, Comfort, Eco, son 4. Este apoyabrazo central con interesante espacio, no es mucho, pero por acá tenemos una entrada de tipo C nuevamente. Estos asientos de cuero símil, que son de muy buena calidad, con estos pespuntes, esta forma de butaca que te agarra, te abraza bastante bien, y cuando tú te pones el cinturón te lo ajusta a tu posición automáticamente, ¿no? La verdad que está muy bien. El sistema de infoentretenimiento, que acá lo vamos a ver, que tenemos la conectividad Android Auto, Apple CarPlay. Acá tenemos la información del vehículo, la información del auto, el consumo, el motor, las instrucciones del vehículo. En ajustes del vehículo, por ejemplo, vamos a encontrar la luz del ambiente, que podemos nosotros cambiar la intensidad y los colores, ¿no? Hasta 64 colores, es impresionante. Todo el habitáculo, todo el ambiente le da un look bastante personalizable, que esto me gusta bastante. Incluso también la misma pantalla va cambiando. La cámara de retroceso también, que tiene diferentes ángulos, además de los sensores, como están viendo. Wow, me gusta, está bastante guapa esta pantalla. Y si ya nos vamos por aquí, tenemos el cuadro de instrumentos, que también es personalizable. Si nos vamos a estilos, aquí en estilos vamos a cambiar en el clásico, deportivo, progresivo, discreto, como quieras personalizarla. Cambia el color, incluso la gráfica también cambia, puede ser más deportiva, más clásica. Además de que vamos a encontrar también las opciones en el menú del vehículo, el consumo de combustible, los kilómetros recorridos, en fin, y todo con este touchpad tú vas personalizando la información que tú quieras ver en esa pantalla. Y claro, una mención para el asistente de voz y ayuda. Hola Mercedes. Dígame. Tengo calor. Estoy reduciendo la temperatura del lado del conductor a 21 grados. No está nada mal, pero sí tengo que decir que este asistente de ayuda, las funciones son un poco limitadas, ¿no? Me hubiera gustado encontrar algo más. Me hubiera gustado encontrar un techo panorámico, que alguno de sus rivales directos sí lo tiene, pero tampoco es algo que puede incomodar, algo muy indispensable. Ahora sí, dicho esto, nos vamos a la segunda fila. Bien, y esta es la segunda fila. La verdad tengo que decir que es bastante espacioso, y eso es algo que me olvidé mencionar en la primera fila. En realidad es un sedán bastante grande por las dimensiones que tiene, la distancia entre ejes, y eso se aprecia notablemente en el habitáculo. Miren nada más. Claro, ustedes dirán, Giovanna, pero tú eres bajita, tú mides 1,60. Pues también lo hemos probado con Jorge, que mide 1,70, y la verdad que ha entrado bastante bien, no solo en la distancia de las piernas, sino a la altura de la cabeza.
Aquí tranquilamente pueden ir 3 personas sin ningún problema, si no fuera por este túnel de transmisión que es gigantesco, ¿no? Miren, ni solo intentarlo, porque tanto en tramos cortos como en tramos largos, una persona aquí iría bastante incómoda. Pero fuera de eso está muy bien, este apoyabrazo central no incomoda para nada. Pues acá tenemos estos 2 posavasos y 2 personas pueden ir tranquilamente aquí muy cómodas. Además que los materiales pues son los mismos que la primera fila, de muy buena calidad. Pensaba encontrarme por aquí, bueno, usualmente se suele encontrar en la segunda fila plásticos duros, pero no, nada que ver. Bien puesto nuevamente, se nota que estamos en un vehículo de lujo, de alta gama, por los materiales. Y bueno, ganchos nuevamente, como para colgar camisas, la iluminación en ambos lados, detalles, aquí para poner papeles, y sí está distribuido con espacios, por ejemplo, para poner botellas, también en la primera fila. Miren, nosotros hacemos esto y tenemos aquí 2 entradas USB de tipo C, y tenemos aquí también una auxiliar. Parece que no, a primera vista pareciera que no hubiera nada, pero sí. 2 rejillas también con este diseño, sí, bastante, con toques bastante modernos. También podemos regular la temperatura para un lado, para el otro lado. 3 apoyacabezas, los anclajes a Isofix para las sillas de bebé. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en la maletera, pero antes comentarles que para abrirla tenemos 2 opciones, presionando este botón o pasamos nuestro pie, y como verán la apertura es de forma eléctrica, y para cerrarla también tenemos este botón de aquí, o también nuevamente pasamos nuestro pie y listo. Y este es el espacio que tenemos, un baúl con 540 litros de capacidad, nada mal. Miren, es bastante profundo, los materiales son los que tú esperas. Además, por acá tenemos una malla para organizar nuestros objetos, ganchos a los lados nuevamente, miren este detalle, como para organizar nuestras cosas. Una luz que está escondida por aquí, me estaba preguntando dónde estaba. Y debajo ya tenemos, miren el espacio, huecos para organizar nuevamente nuestras cosas. Bastante profundo. No tenemos llanta de repuesto porque hay que recordar que los neumáticos son run flat. Por aquí tenemos el triángulo de seguridad. Miren este detalle en la puerta que parece que no estuviera, pero está. Y miren, jalamos estas 2 manijas por aquí para soltar los asientos de la segunda fila, porque sí, los podemos abatir. Y miren lo que vamos a lograr. Ampliamos nuestra capacidad de baúl. Bien, ya puesto frente al volante de este Mercedes clase E y en marcha. Recordarles que estamos probando esta única configuración con un motor de 2 litros turbo que entrega 197 caballos y 350 newtons metros de torque. Bueno, ya en ciudad nos entrega un manejo bastante cómodo, ¿no? Confortable y espacioso, como también es la esencia de los sedanes, ¿no? Además, pues que vas aquí de lujo, ¿no? Con todas las prestaciones que tiene, muy buena insonorización. Tiene un andar muy suave y ideal para un manejo del día a día, y claro, sin ningún problema también poder llevarlo a carreteras. Si bien este auto no puedo decir que tiene un manejo divertido, pero sí te entrega potencia, te entrega ese torque ideal cuando tú lo necesitas, a la velocidad que vaya, no tienes que estar revolucionándolo. Y si quieres ya llevar una conducción un poquito más alegre, pues tenemos la opción de los modos de manejo, ¿no? Aparte del eco, para optimizar el consumo de combustible, tenemos el Sport, lo vamos a activar, y el Sport Plus. Y miren, la verdad que sí es alegre, te entrega pues todo ese torque, el timón se pone un poco más rígido, es un modo Sport totalmente.
Y otra de las cosas que sí me parece una ventaja bastante importante de este clase es la tracción trasera, esa transferencia de peso. A ver, tenemos ahorita 1700 kilos en un peso neto. Ya el peso bruto casi llega a las 2 toneladas. No se siente porque nos siente un manejo dinámico y ágil. No se siente para nada pesado, y esto es también por esta tracción trasera. Entonces transfiere, distribuye el peso en todos los ejes. Entonces cuando nosotros aceleramos, envía el peso a las ruedas traseras para tener mayor tracción, y eso se siente al entregar. Otra de las cosas es esta caja automática de 9 velocidades, que es la 9G Tronic, así le llama Mercedes, que es bastante suave, bastante confortable. No tienes ningún problema, vayas a la velocidad que vayas. Las marchas son bastante escalonadas, la verdad que es un cochezazo. Tiene muy buena relación con el motor, se comporta bastante bien. Y la dirección es una eléctricamente asistida con un radio de giro bastante corto, bastante bueno, ¿no? Para ser un vehículo bastante largo, el radio de giro es corto. Los frenos son de discos delanteros y los traseros son de discos ventilados. Y la suspensión es una independiente con barra estabilizadora tanto en la delantera como en la trasera. Debo decir que sí copia bastante bien las imperfecciones, va bastante sólido, pero sí tengo que decir que me parece que sobre todo la parte de adelante pues es baja, y hay que pasar con cuidado cuando tenemos esos huecos o rompemuelles gigantescos, porque sin algunos sí debo mencionar que les ha costado pasar, ¿no? Y esto no es nada más que porque sí considero que es un poco bajo, ¿no? No es extremadamente bajo, pero sí hay que tener cuidado en ese aspecto. Y en seguridad, bueno, este Mercedes-Benz nos entrega 7 airbags, el control electrónico de estabilidad, control de tracción, bueno, los ABS, los CD, los anclajes ISOFIX. Sí me esperaba más tecnología, más asistencias para un vehículo pues que acaba de sufrir una evolución, una actualización, ¿no? Y que sí son necesarios, sobre todo en estos tiempos. En líneas generales, bueno, a mí personalmente me gusta bastante esta propuesta, mucho más moderna, mucho más actualizada. Le ha cambiado bastante la cara a Mercedes con lo que ha logrado en estos rasgos modernos de diseños que son marcados, que se notan de todas maneras. Sin embargo, considero que la categoría es muy peleada y estos vehículos pues son alta gama, son de lujo, entonces deben de ser configurables. Nos dijeron que este solamente era una única versión. Considero que de ser así, de no poder configurarse, hay faltantes que si esperas en un vehículo de alta gama que tienen que venir de todas maneras y sin pagar más. Los rivales sí tienen esta opción de poder configurarlos. Esperemos pues que cuando se adquiera una unidad como esta se puedan poner algunos adicionales, bueno, si es que así lo requieren, pero en lo que es esta mecánica y lo que es el manejo, esta conducción es bastante impecable. La caja, la tracción trasera me ha gustado mucho, pero mucho. Bien amigos, ¿y a ustedes qué les ha parecido este Mercedes-Benz clase E200? Me gustaría que me lo hagan debajo de los comentarios. Sus rivales, un Audi A6, un BMW Serie 5, un Jaguar X, entre otros. Estos mismos rivales sí tienen propuestas también bastante interesantes y propias de cada marca. Sin embargo, este Mercedes-Benz clase E plantea una opción bastante interesante y bastante moderna con tracción trasera, y además todos los atributos y prestaciones que he mencionado, que no están nada mal, con un precio de $63.990. Bien amigos, ahora sí tengo que ir, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchos me preguntan: Joana, ¿cuándo publicas un video? Todos los días, pero lo más importante es que activen esta campana de notificaciones, porque es YouTube que les manda la alerta cuando nosotros publicamos un nuevo video. Ahora sí, no se olviden, suscríbanse y cualquier cosa ya saben, por abajo estoy contestando. Hasta una próxima.